Paz a vosotros, amados hermanos. Es un gusto una vez más estar delante de esta congregación, que mi Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí. Pueden tomar su lugar, hermanos, un momento. Vamos a analizar una escuela que se me hace, hermanos, no sé lo que les parezca a ustedes, es una escuela tan importante. No digo que las demás no lo sean, pero esta escuela en particular nos permite, hermanos, observar cómo nuestro Dios ha trabajado a lo largo del tiempo y cómo hasta hoy, hermanos, la misericordia de nuestro Dios se extiende a tal grado que nos permite, hermanos, poder acercarnos a Él y poder implorar su perdón. La escuela de este día, hermanos, se titula Lamentaciones, la conciencia de fallar a Dios. Fíjense, hermanos, qué importante es el tener esta conciencia, hermanos. El tener presente que nosotros podemos tener pecados y faltas delante de nuestro Dios, pero puede ser, hermanos, que no tengamos esa conciencia, como dice la palabra de nuestro Dios en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que le dice: vendrán aquellos que tendrán la conciencia cauterizada. Imagínense, ya no tendrán de ella. Y hoy, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos permite entender ¿por qué esta lamentación que Jeremías mostraba? ¿Qué era lo que acontecía? Para poder comprender un poquito más esto, hermanos, me gustaría que pudiéramos ver un poco de historia antes, hermanos, no sé la manera en la que organizan la escuela sabática en esta congregación. A mí me gustaría, si me lo permiten, poder dar una breve introducción histórica y posteriormente asignar las respuestas a cada uno de ustedes, quien así lo decida, y ya después corroborar respuestas. ¿Se puede hacer de esa manera, hermanos? Muchas gracias, hermanos. Entonces, para poder comprender esta parte de la historia, porque nosotros podemos decir, es que había una situación en la cual el pueblo de Israel fue cautivo. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué fue cautivo el pueblo de Israel? Por su desobediencia. ¿Y cómo se iba dando? Y si nosotros lo analizamos en la palabra de nuestro Dios, y si vamos escudriñando una a una las cosas, hermanos, decimos, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? ¿A quién le ha pasado, hermanos, que se ha preguntado, ¿cómo puede ser posible que hayan hecho eso teniendo a nuestro Dios que les hablaba por medio de los profetas, a nuestro Dios que les hablaba a algunos por medio de sueños? ¿Cómo pudieron desobedecer? Pues, hermanos, a nosotros nuestro Dios nos habla por medio de su palabra. Nuestro Dios nos habla por medio de sus ángeles que envía a predicarnos la palabra de nuestro Dios. Nos insta a entenderla. Pero ¿saben qué, hermanos? Pecamos. Y lo hacemos a veces, hermanos, con conocimiento de causa. Porque se me hace más fácil decir, pues bueno, ¿qué tanto es tantito? Si perdonó el pecado de David, ¿por qué no va a perdonar el mío? O tomar aquella ideología de afuera y decir, pues es que es nuestro Padre y nos va a perdonar todo. Vamos a ver un poco, hermanos. Dice los párrafos en general. Si nos abocamos al párrafo número 1, nos habla de que en los días del rey David, Israel había conquistado varias provincias, hermanos. En los días del rey David había una conquista tremenda, ¿sí? Se narran aquellas batallas en las cuales morían miles, y del pueblo de Israel
no había mortandad. ¿Por qué? Porque como sabemos, el rey David se encontraba muy aferrado y muy asiduo a la mano de nuestro Dios. Y dice, gozaba de buena economía, tenían rebaños, tierras, eran prolíficos. En el párrafo número 2 nos habla en la cuestión del culto a Dios, volvió un esplendor. El rey David tenía una conexión muy grande con nuestro Dios. Después del pecado que cometió, el rey David no se alejó de nuestro Dios. El esplendor máximo fue cuando Salomón edificó el templo. Recordemos, hermanos, que el rey David no tuvo esa oportunidad, ¿sí? Porque nuestro Dios le dijo, tú eres un hombre de guerra, por ende, no te voy a permitir que lo hagas. Entonces, hermanos, esta parte es muy importante, porque nuestro Dios había establecido que Salomón iba a construir. Sin embargo, dice, todo el esplendor de esos días fue cortado por la mala decisión de Salomón. ¿Qué hizo Salomón, hermanos? Se inclinó a los dioses ajenos. Prefirió, hermanos, las mujeres. Prefirió tomar aquellas mujeres egipcias que traían los dioses ajenos. Y hoy en día, hermanos, a veces nos pasa que preferimos tomar una esposa de afuera y decimos, la voy a convertir. Como si fuera yo quien lo hiciera, ¿sí? O la hermanita, lo voy a convertir, ¿sí? Y nos dice también, tiempo después, la ciudad cayó. Pero vamos a ver cómo sucedió esto, hermanos. Para ello, tendríamos que ver, grosso modo, hermanos, cada uno de los reyes que conquistaron, bueno, que no que conquistaron, sino que tuvieron la potestad del pueblo de Israel. Sabemos que a la muerte del rey Salomón, deja a su hijo. ¿Quién era su hijo? ¿Recuerdan el nombre? Roboam, ¿verdad? Mas Roboam, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Le pedían, deja este yugo que tiene tu padre con nosotros, quítanos tantos impuestos, quítanos esa mano dura que tenía tu padre Salomón. Y él dijo, obedeciendo al consejo de los mancebos, mi dedo más pequeño es más duro que todos los lomos de mi padre. ¿Qué es lo que provocó, hermanos? La división de Israel. El pueblo se va, la tribu de Judá, y se quedan 10 tribus, se quedan a cargo de Roboam, y las otras 2 se quedan a cargo de Jeroboam. ¿Qué sucede, hermanos? Hay una división. ¿Qué sucede en nuestra iglesia cuando hay una división? Unos toman una cosa y otros toman otra y se alejan completamente de lo que Dios ha marcado. Posteriormente, hermanos, a esto, Roboam no llevaba las cosas, desde ahí no llevaba las cosas de acuerdo a nuestro Dios. Y Jeroboam menos, hermanos. Porque Jeroboam, ¿qué es lo que hizo? Para que no vayan a adorar a Israel, pues le construyó los famosos altos, ¿sí? Donde iban y adoraban, dice, quédense a adorar aquí y no vayan a adorar a Israel. Y ahí empieza, hermanos. Y vamos a adorar a los altos, y vamos a adorar a los altos. Y eso, hermanos, se queda en la cabeza. Y hasta hoy, habrían hermanos que podrían decir, ¿para qué tengo que ir a la iglesia? Si yo desde mi casa tengo una comunión directa con nuestro Dios, olvidándose completamente, hermanos, de lo que la palabra de Dios dice, congregarnos en su casa. Y después, hermanos, viene Abías. Estamos hablando aproximadamente en el año 964, ¿sí? Antes de nuestra era. Llega Abías, él reina, hermanos, reina 3 años. Después llega Asa, y Abías hace lo malo también. Luego llega Asa, ¿sí? Y eso lo podemos encontrar en el primer libro de los Reyes 15:10. Dice, y Asa, hermanos, hizo lo recto delante de los ojos
de Dios. Y él gobernó 41 años. 41 años, hermanos, en los cuales el pueblo de Israel empezaba a acomodarse hacia lo bueno. Pero después llega Josafat, su hijo, el cual también sigue, hermanos, sigue la línea de su padre. Y eso es algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos de ver. Porque nosotros, hermanos, como padres, tenemos que dar ese ejemplo a nuestros hijos. Podríamos lamentarnos después y decir, ay, es que nuestros hijos salieron muy terribles. ¿Cómo era el padre? ¿Sí? Entonces, después sigue Ocosías en el año, aproximadamente el año 890. Posteriormente, dice Joás, el cual duró también 40 años, Amasías, Joacás, Azarías, Jotán, Ezequías, hermanos. Fíjense, Ezequías reina también, hermanos, del año 743 al año 714, aproximadamente 29 años, ¿sí? Llega Manasés después, Amón, Josías, Joacás. Me quiero detener en Joacás, porque aquí, hermanos, es donde comienza la cuestión más importante de esta caída de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque en esa época, estamos hablando aproximadamente entre el año 657 antes de nuestra era, donde habían, hermanos, a nivel mundial, el mundo conocido tenía un imperio en ascenso, que era el imperio de Babilonia. Un imperio en ascenso, digo, porque el granero del mundo, que era Egipto, estaba considerado también como un imperio, pero un imperio no como lo maneja la historia, porque los imperios que maneja la historia son por conquistas, por batallas, por guerras. Pero el Egipto era un imperio, pero tenía la potestad de los granos. En esa época los granos eran lo que valía, hermanos, ¿sí? No tanto las armas. Entonces viene Babilonia y tiene problemas con Egipto. Si lo ubicamos, hermanos, no tengo la oportunidad de mostrarles un mapa en este día, pero si lo ubicamos frente a ustedes, Babilonia quedaría a la derecha, Egipto hacia la izquierda, ¿sí? Entonces Israel quedaría en la parte de abajo. Babilonia y Egipto podían pelear por encima sin tocar Israel. Pero ¿qué pasa, hermanos? Joacás, ¿sí? Joacás, por su desobediencia a nuestro Dios, es dado a manos de Necao, ¿sí? Necao, el rey de Egipto, lo toma. Por eso Joacás reina nada más, hermanos, 3 meses. Y pone a Joacim. A Joacim pone como rey. Y esto, hermanos, lo podemos encontrar en el libro de Reyes. Vamos, hermanos, al libro de Reyes 23:36. El libro segundo de los Reyes, Libro segundo de los Reyes 23, en su versículo 36. Dice así: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zébula, hija de Pedai de Ruma. Aquí, hermanos, podemos comprender que ya estaba impuesto por un rey extranjero, ¿sí? Que era Necao en su tiempo. Él dura 11 años, ¿sí? Y luego lo sucede el rey Joaquín, el cual podemos encontrar en 24:8. Dice así la palabra de nuestro Dios: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén solamente 3 meses. 3 meses reinó, hermanos, en Jerusalén. Y todos estos reyes hacían lo malo delante de los ojos de Dios, hermanos. Hacían lo malo, la idolatría, permitían
que estuvieran y que hiciera cada uno lo que quisiera, hermanos. Y nuestro Dios puso incluso, puso hasta una profecía para ellos. Y decía, depón la tiara, hasta se llama un tema, depón la tiara, quita la corona, ¿sí? Que iba a ser quitada la corona del reino de Israel y le iba a ser dada a uno. ¿A quién? ¿Quién sería ese rey que iba a recibir la corona? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos. Y en el año 604 aproximadamente, el rey Nabucodonosor toma posesión de lo que es el Jerusalén. Hermanos, la forma en la que lo hizo fue una forma muy despiadada. Un sitio. ¿Qué es el sitio, hermanos? Rodear y dejarlos sin comida. Se narra que hasta entre ellos se comían, hermanos. Sí. Después de tener la ley de nuestro Dios en sus manos, después de tener todo esto, caía hasta el canibalismo, hermanos. Y por eso Jeremías, hermanos, embestido con el Espíritu de nuestro Dios, muestra esto para cada uno de nosotros. Y nos da a nuestro Dios esta historia para que nosotros podamos ver las consecuencias de alejarnos de nuestro Dios. Entonces, hermanos, tomando en cuenta esto, me parece bueno que podamos realizar el estudio tomando en cuenta esta breve introducción histórica. ¿Y a quién le gustaría, hermanos, responder la primera pregunta? ¿A quién le gustaría tener la primera respuesta, más que pregunta, primera respuesta? La cual dice, el rey David hace una distinción entre los dos tipos de fallas. Fíjense, hermanos, que la palabra fallas como tal no se encuentra en la palabra de nuestro Dios, hermanos, como fallas. ¿Sí? Nosotros conocemos pecados, ¿sí? Eso es lo que está en la palabra. Y hay pecados que no son de muerte. Sin embargo, que los cuales pueden ser conocidos como faltas, ¿sí? Porque la ley de nuestro Dios, pues es una ley y como conocemos, pues hay faltas a la ley y hay en este caso la transgresión, que es el pecado. Hoy vamos a ver, hermanos, cuál es esa diferencia y cómo podemos hacer nosotros. No para decir, hermanos, bueno, voy a hacer una falta. No voy a hacer un pecado, voy a hacer una falta. Este no es pecado de muerte, este sí lo puedo hacer. No, hermanos, sino para que podamos entender que ninguno de los dos es propio de un hijo de Dios. ¿A quién le gustaría, hermanos, dar respuesta a la primera pregunta? Me gustaría que, de ser posible, pudiera pasar al frente, ya sea 2 o 3 personas que puedan pasar a dar respuesta, o si gustan, tomarnos 5 minutos para que se pongan de acuerdo y poder diseñar una respuesta entre pares o entre trinas y ya después pasar a dar la respuesta. ¿Les parece pasar directamente o tomar 5 minutos? Directamente pueden levantar su mano. 5 minutos pueden levantar su mano. Chispales. Hermano, adelante. Muchas gracias. Pues a vosotros, hermanos, dice ¿Vas? el Salmos capítulo 59, verso 3. Dice, porque aquí están acechando mi vida, hanse juntado contra mí, fuertes, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Amén. Amén, hermano. Y entonces dice el rey David, dice que hace distinción entre 2 tipos de faltas delante de Dios. ¿Cuáles son?
dice que es el pecado y las faltas. Eso es Amén, lo que hace hermano. mención, hermanos. Amén. Muchas gracias. Y si queremos abundar un poco más, hermanos, y buscar un poquito más, podría ser también, fíjense, lo que es la falta, ¿sí? Dice, aquí lo maneja la palabra de Dios, dice en hebreo, más o menos la pronunciación es hatá, que significa culpa, pecado u ofensa, la cual, hermanos, es la transgresión de la ley. Sí, es la transgresión de la ley. Y dice, no conocía el pecado si no fuera por la ley, hermanos. ¿Y nosotros conocemos la ley de nuestro Dios o no la conocemos, hermanos? La conocemos, porque la leemos cada sábado, y también, hermanos, hasta de ser posible la leemos a diario en nuestros hogares. Y la vivimos, hermanos, a lo largo del tiempo. La vivimos porque el Espíritu de nuestro Dios nos permite poder discernir entre las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer. Bueno, sí podemos, pero no debemos hacerlo, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, hermanos, esta sería la forma de distinción entre esos dos tipos. Sería entonces las faltas y los pecados, ¿sí? Y podríamos entender, hermanos, como una falta, un defecto o un delito, ¿sí? Un error que puede ser cometido de forma involuntaria, por descuido, o también, hermanos, puede ser con conocimiento de causa. Y en cualquiera de los casos, ¿qué puede traer, hermanos? Graves consecuencias para nosotros. Porque puede pasar, hermanos, que voy por la calle y no saludo a un hermano, hasta me escondo, que no me vea el hermano. ¿Por qué? Porque no quiero decirle pasa vos, porque me da vergüenza tal vez que me escuchen mis compañeros de la escuela o que me escuchen mis compañeros de trabajo y que me digan, ¿y eso que saludas qué es? Y no tenerles que decir, yo soy de la iglesia de Dios, yo guardo el día del reposo. No, me quiero evitar todo eso y mejor, hey, hola, así nada más, hermanos, ¿sí? O tal vez me van a dar la mano y me volteo y no me doy cuenta, ¿sí? Y luego uno por atrás, seguramente el hermano está molesto conmigo, seguramente le caigo mal por ser tan bello. Cosas de ese tipo podríamos pensar, hermanos, ¿sí? Cuando realmente de manera involuntaria ocurrió, ¿sí? Ocurrió. Sin embargo, peca aquel que lo mira como pecado, ¿sí? O comete la falta aquel que lo mira. Entonces, hermanos, la pregunta número 2 nos dice, ¿la rebelión es por ignorancia o es voluntaria y con toda conciencia? Fíjense, nos da una palabra clave, rebelión. ¿Qué es una rebelión, hermanos? ¿Qué es una rebelión? ¿Alguien tiene idea de lo que es una rebelión? ¿Alguien que la pueda decir, por favor? Ok. Y es conciencia es una fabricación estratégica para poder contradecir, rebelar contra sus principios. Gracias, hermano ministro. Estar en contra, hermanos. Estar en contra. Y yo puedo rebelarme como hijo a mis padres. Puedo rebelarme como esposa, también como esposo. Me puedo rebelar como miembro del ministerio, hermanos. Me puedo rebelar como hermano de la congregación. También me puedo rebelar.
Y podría yo decir, ¿y por qué tengo que venir a las 10 si quiero venir a las 11? ¿Qué acaso los hermanos no saben que yo vivo lejos? ¿O por qué no venir nada más el sábado semanal? ¿Por qué tengo que guardarlo de tarde a tarde? ¿Qué no ven que tengo necesidad de trabajar? ¿Qué no saben que yo tengo esa necesidad? Pero hay hermanos, yo no me estoy rebelando ante el hermano ministro Melquisedec. No. Porque no es el hermano ministro Melquisedec quien puso la ley. No es el hermano ministro el que lo puso ahí para que se viera. Fue nuestro Dios, hermanos. Y la pregunta ¿es voluntaria o es con toda conciencia o voluntaria? ¿Quién quiere dar la respuesta, hermano? Adelante, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos, vas. Bueno, primeramente un poco sobre la rebelión, hermanos. El pueblo, a veces nosotros asentamos que todo proviene de Dios, lo podemos mal enfocar, dependiendo de nuestra vida. Si la vivimos en santidad, pues sabremos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. El pueblo, hermanos, obedecía a los reyes, pero ¿quiénes eran los que no obedecían a Dios? Los reyes, ¿no? Cantamos un canto antes de esto que decía, poned la mira en las cosas de arriba. El sacerdocio antiguo fue desechado porque era literal, se equivocaron, veían a los sacerdotes, veían a los oficios, amaban eso y por eso los desecha. ¿Contra quién se rebelaban ellos? Contra Dios. Jeremías lo dice bien claro, el mismo que escribe Lamentaciones capítulo 6 versículo 16, les recomienda y les dice, paraos en los caminos, mirar cuál es el buen camino, andad por él. ¿A qué camino se refería? Al camino que había dejado David. ¿Qué hizo David, hermanos? David recuperó 100 años antes, había cometido una falta grave, Elí, con sus hijos, vienen los filisteos, ¿y qué pasó con el arca y el tabernáculo, hermanos? Pues es separado, ¿no? Y se llevan el arca, durante 100 años, hermanos, está separada, y entonces, ¿quién recupera el arca? David, ¿no? David trae de nuevo el arca y lleva al pueblo a buscar a Dios, a las cosas celestiales, no a lo que ellos venían haciendo en lo terrenal, a los reyes, a los principales, a los que les mandaban y les quitaban y les diezmaban, como se los había dicho Samuel cuando ellos escogieron tener un rey. Eso fue lo que pasó. Nosotros seguimos con el afán de poner nuestros ojos en las cosas literales, en el hombre. Por eso dice el profeta mismo, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre que no te lleva a Dios, no lo tienes por qué seguir, y eso no es una rebelión, lo dice Juan capítulo 10 del versículo 1 en adelante. El que no entra por la puerta no es pastor, es un ladrón. Tenemos que saber distinguir entre un ladrón y un pastor. Tenemos que saber distinguir entre un profeta y un falso profeta, lo dice a una de las 7 iglesias, específicamente a la de Éfeso, porque ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo eran, hermanos. Pero si no probamos y a todo decimos que sí y a todo obedecemos porque el hombre tiene una potestad sobre nosotros, nos van a llevar a lo mismo que los reyes llevaron al pueblo de Israel, a su decadencia por no leer la Biblia, por no ser santificados. Entonces, cuando nos rebelamos a veces a un hombre, no es porque nos rebelamos a hombres, sino que obedecemos a Dios, porque este hombre se está rebelando a Dios. Pero si nosotros queremos seguir al hombre, pues seguiremos a un ciego. Y el que sigue a un ciego, ¿qué pasa? Todos vamos sobre el mismo rumbo. Es bien claro lo que le pasó al pueblo de Israel. Siguieron a sus reyes. En el antiguo pacto seguían a sus sacerdotes, solamente a una orden. Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 les van a describir todo lo que pasó con todo este santuario y estas abluciones terrenales. No sirvieron delante de Dios, porque Dios ponía a sacerdotes, a hombres flacos, lo dice capítulo 8 de Hebreos, capítulo 7, perdón. Entonces, hermanos, como decía nuestro hermano a un inicio, es para reflexionar, para que entendamos en quién tenemos puestos nuestros ojos. Nos podemos revelar, sí, al hombre, pero nunca nos podemos revelar a Dios, hermanos, porque si no,
Ahí está todo el libro de las Lamentaciones. Yo les recomiendo que lean específicamente, tómense un tiempo el capítulo 2, hermanos, de las Lamentaciones, con cuidado, tomen mucha meditación y lean cada paso de lo que dice el capítulo 2 de las Lamentaciones, hermanos, que es un acróstico, basta informarles, es un acróstico, es un libro poético. En el Tanaj está como en los libros poéticos, junto al libro de Esther, junto al libro de los Salmos, me parece, si no me equivoco. Es un libro poético, pero es un libro poético sapiensal, por eso no lo encontramos en nuestro canon o en las versiones modernas, no lo encontramos en los poéticos, sino en los profetas mayores, porque es del profeta Jeremías y es un libro poético sapiensal, no es un poético de reflexión como lo es Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Entonces, este libro es un acróstico, hermanos. El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4 tienen 22 versículos, si le han puesto atención. El capítulo 3 tiene 66 versos. El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4, cada verso va a empezar con una letra del alfabeto hebreo. Son 22 consonantes. La Aleph, Beit, hasta la última letra hebrea. Y el capítulo 3 va a contener un acróstico de 66 versículos que representan los 66 libros de la Biblia. Todo esto lo tenemos que conocer para entender a qué estamos refiriéndonos cuando dice que las lamentaciones nos enseñan cuando uno peca deliberadamente con Dios, como dice Hebreos capítulo 10, 26, el que pecare deliberadamente no hay otra esperanza sino de tormento o de juicio eterno. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Abundante la respuesta, en la cual nos dice, hermanos, que esta pues es voluntaria. Sí, hermanos, la rebelión es voluntaria. Nosotros podemos escoger. Adelante, hermano Melquisedec, ministro. Yo creo que la situación que se encuentra es como, por ejemplo, nosotros tenemos un principio. ¿A qué voy? Nosotros tenemos aquí 55 años en la iglesia y seguimos los 40 puntos doctrinal. Revelar es ya es buscar mi propio intereses como Datán y Abiram. Digo, pues nosotros también somos santos, ¿no? Somos santos. Entonces, pero le dice Dios a Moisés, pues apártense de ello. Y al día de mañana sabrá quién es realmente el que es de Dios, el que no es de Dios. Vemos también la estrategia de Absalón, el hombre más hermoso, ¿no? Se creyó que también lo guiaba a Dios con sus pensamientos, armó todo su ejército para derrocar a su papá. ¿Y qué le pasó? Pues por su pecado, se murió. Y entonces vemos, hay cosas que a veces nosotros creemos a nuestro intelectual, es correcto, pero la realidad no. Creo que es como lo que dice el proverbio, callar es plata y hablar callar es oro, ¿no? Hablar es plata. Entonces hay muchas veces cuando el ser humano ha caído en la, ¿cómo se llama?, en la intelectual, se trastorna, lejos de seguir verdaderamente el camino de Dios, sigue sus instintos, sus pensamientos, y ya no se sujeta para nada se sujeta ni para con los hombres ni para Dios. Entonces realmente creo que escuchar y meditar es lo más hermoso en la vida. Lo importante en la vida es Amén, hermano. Escuchar la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano. Bueno, yo de mi persona, hermanos, parece que estamos dando una vuelta sobre esto. La lección dice, lamentación de la conciencia de fallar a Dios. La iglesia de Dios, hermanos, no vamos a decir que no estamos fallando, ha fallado. Yo desde uso de razón, hermanos, muchos hombres han fallado delante de Dios.
a través de los tiempos, hermanos, cuando en 1976 hubo una gran división, la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿O todavía no se acuerdan? Y después, hermanos, ese tiempo, no recuerdo si fue 90 o cuando sale otro grupo, que es la Iglesia de México, ya no existe. Dentro de esos hermanos sale otro, que es ay, se me fue esto. No, eso ya no. Lo que también era fuerte. Pero estos hermanos se salieron porque ellos quisieron, por no ejecutaron las cosas de Dios. Hicieron su propia opinión. Pensaron que iba a durar, pero no. A los mesías, los mesiánicos. Pues hermanos, ¿dónde quedó la palabra de Dios? Así como en aquellos tiempos de lamentación de Jeremías, así estamos viviendo la iglesia de Dios, hermano. ¿A qué no queremos aceptarlo? Pues así. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos completos dentro de la iglesia de Dios? Así es. Hasta nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, cada quien. Y no acepta. Por eso hemos fallado delante de Dios. Parece que decía unas palabras que somos sabios, pero no somos sabios. Falta para entender la sabiduría de Dios, hermano. Yo he visto eso, como decía a Isaías, yo he visto mi pueblo cómo caía, cómo rebelaba, cómo sufría por su rebelión. Así es la iglesia de Dios, hermano. Así es la iglesia de Dios hoy, los días. Si esto es lo que lleva adelante, si van a compaginar junto con ello, pues la iglesia sigue caminando. Si no, pues cada quien por su lado. Yo he visto, yo analizo de mi propia, mi pensamiento, porque cuando uno, no es por nada, hermanos, cuando uno le cae bien, es buenos hermanos, va adelante. Cuando no, pues los desechan como que si no tuviera sus hermanos. Ha sucedido esto, hermanos, por eso hay muchas de esta complejidad. Ahora, los tiempos que vivimos nosotros, hermanos, nosotros debemos analizar, debemos conducirnos, pero a veces fallamos en diferentes maneras. Entonces, hermanos, debemos ser cuidadosamente para no caernos como aquel pueblo. Es un estudio para nosotros, los tiempos que vivimos. El pueblo de Israel se cayó en la apostasía, la rebeldía, la contradicción de su Dios. Y ahora, ¿por qué padece hoy? La misma razón, porque sus antepasados no creyeron a Dios. Y ahora anda dando un golpe fuerte. ¿Quién va a salvar, hermano? Sino a Dios, ¿no? Lo ve a Dios ese lugar, pero en lo que viven allí no conocen a Dios. Porque hay mucha ideología que hay ahí. ¿Cuántos hay allí, hermano? Muchos. Por eso es lo que nos trata de decir, para comprender la enseñanza de hoy, para no hacer como en aquel tiempo lo que vivió Jeremías, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias por su aportación. Y la segunda parte nos dice qué consecuencia tiene esto. Me gustaría escuchar a algún hermano de allá atrás, alguna hermana o hermano de allá atrás que pueda responder. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene aquella rebelión? Pasa a vosotros, hermanos.
Voy a dar lectura a las citas y después le doy la respuesta. Sí, hermano. En Lamentaciones 3:42 dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Y Hebreos 2, versículo 2: porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de su retribución. Amén. Pues nos dice qué consecuencia tiene. Pues recibimos una justa paga por nuestro Dios, y al igual pues no escucha nuestras oraciones o las peticiones que le hagamos. Ya si hemos cometido falta delante de Él. Amén. Amén. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de justicia, y Él nos paga con justicia por nuestros pecados, y Él castiga con justicia también, hermanos. Lo hace con esa justicia, y también, hermanos, no nos escucha cuando nos hemos alejado de Él. Muchas gracias, hermano, a la pregunta número 3. ¿Cuáles son las causas que conducen en este caso, a pecar o tener una falta, dice, en el pacto con Dios? ¿Algún joven que le gustaría contestar, hermanos? Me gustaría escuchar a algún joven de esos fuertes. Adelante, hermana. Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y bueno, de este verso, pues la respuesta sería las concupiscencias de la carne. Gracias, hermana. Muchas gracias. Una de estas puede ser justamente también por la falta de fe, ¿verdad, hermana? Esa falta de fe, darle prioridad a la concupiscencia de la carne. ¿Existe justificación? Otro joven, un joven varón. ¿Existe justificación por fallar, hermanos? Un joven varón o alguna jovencita. Perdón. Bueno, algún joven adulto, de los que están más jovencitos. Ay, se fue uno. Bueno, ahí tiene cerca a una hermana. Ahí la tiene cerca, si le gusta contestar, hermana. ¿Hay alguna justificación por fallar? Bueno, considero que no, ¿verdad, hermanos? No hay una justificación. Nosotros mismos podemos tratar de justificarnos, hermanos. Es que yo no sabía, es que yo no quería, pero es que Él me dijo. Y si Él me dijo, pues yo le contesté. Porque mi pecho no es tumba, dice, yo tengo que sacar lo que tengo, si no hasta me voy a enfermar. No, hermanos, eso no es lo que la palabra de Dios nos indica. Si el hermano nos hizo alguna grosería, hay que perdonarlo. Y que Dios sea el que le pague conforme a su iniquidad. Adelante, hermano, dígame. Bueno, rápidamente sobre lo que es justificación, hermano. Ahorita tuvimos un grande ejemplo, ¿no? En el comentario que yo hago, con todo respeto, se hace para reflexionar conforme a la Escritura. Nuestro hermano ministro pues también lo hace desde la postura como ministro, porque él tiene a cargo a la Grey, ¿no? Yo no hice una acusación a nadie, simplemente hace una aclaración conforme dice la Biblia a quién debemos de obedecer. Y eso es lo que siempre nos va a llevar a justificar, hermanos. Los que lideramos vamos a justificar que a los que lideramos no nos obedecen, y nosotros que debemos de obedecer a los que nos liderean, pues nos vamos a justificar diciendo que ellos no están actuando bien. Entonces eso va a ser siempre, hermanos. Eso ha pasado, lo que dijo mi hermano diácono Paulino, ha pasado a lo largo de la iglesia. En el 75 la más grande división, pero desde el 35, en el 55, en cada época ha habido divisiones, la última en el 2003. Pero ha sido por esto, hermanos, porque nos justificamos unos con otros.
No, los hermanos que fueron dicen no, porque no estuvieron de acuerdo con los que se quedaron. Y los que se quedaron, pues ellos desecharon su fe. Pero si se fueron, los que se quedaron debieron de haber ido por ellos, porque dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas y busca la perniquebrada, ¿no? A la última. Mas sin en cambio, ¿qué hacemos? Los pisoteamos, dijimos, no, nunca eran de nosotros y hay que se mueran espiritualmente. Pues entonces, a la luz de las Escrituras, estamos haciendo mal. Lo que se trata, hermanos, es que entendamos, no es un ataque, no es porque yo no sea ministro y voy a acosar al ministro, no, no es un ataque, hermano. Son palabras que dice la Escritura. Este es el hermano ministro, dice, hace 55 años así se ha seguido, sí, yo les hablé de 100 años y el pueblo seguía igual. Es más, no fueron 100 años, fueron 430 años esclavizados y ni aún así aprendieron, hermano. No se trata de tiempo, no se trata de faltarnos al respeto unos a otros, de acusarnos, sino que entendamos. ¿Cómo lo vamos a entender, hermanos? En nuestra vida se nota quién se santifica, quién tiene a su familia, qué tanto amor tiene tu familia por las obras, por las cosas de Dios. Identifícate en eso, no veas ese rencor, no veas si me cae mal, si me siento herido por lo que dice. Yo no te lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. Entendamos eso, hermano. Aquí yo creo que nadie viene a ofender a nadie. Yo creo que nadie viene con ese pensamiento, ni a querer derrumbar la obra, hermanos. Creo que todos venimos con el deseo de que esto crezca, pero que sean las cosas de Dios, que se afirme en lo espiritual, no en lo que hemos visto siempre en lo banal, en las cosas materiales, hermanos. Dios dice ya, ocúpate con temor y con temblor. No nos justifiquemos, hermanos. El único que nos justifica es Dios, pero a la luz de las Escrituras, con todo respeto se los digo, mis hermanos, esperamos que podamos meditar en ello. Amén, hermano. Fíjense, hermanos, qué importante esto, la justificación que hace nuestro Dios a cada uno de nosotros, lo hace por medio de su Hijo amado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es aquella que nos permite esta justificación. Hermano. Yo llego a la conclusión de que a veces yo me pregunto, un día Jesús le decía a sus apóstoles, uno de ustedes le va a entregar, y empezaron a decir, ¿acaso soy yo, maestro? Entonces, yo llego a la conclusión de que unos somos vaso de honra y unos somos vaso de deshonra, aunque quieramos perfeccionar, pero cuando Dios ha puesto los planes así va a ser, hermano. Yo veía en el caso de los hijos de Elí, dice ahí la Escritura que Dios los quería matar. Por más que Elí los hablaba, pero ya estaba determinado que los iba a matar, estaba así escrito. Veo que también en la lectura que dice que desde el vientre de tu madre es rebelde. O sea que aquí el más privilegiado sería, en este caso vemos, de tantos 600,000 hombres, el más privilegiado fue Moisés, Josué, Caleb, y los hombres ilustres que realmente, Jonatán, David, aquellos hombres están en la historia, y varios hombres que también trabajaban, pero también está una historia donde forman parte del pueblo de Dios, pero veo que, y me quedo así, digo, ¿qué vaso soy? ¿Qué vaso soy? ¿Cómo es hoy el día de mañana? Tal vez pasará 10 años, ya no soy esto, soy otro. Y eso es lo que nos insta, hermano, muchas gracias, la palabra de nuestro Dios, a poder meditar. Y hermanos, con nuestras fallas, ¿qué hace nuestro Dios con nosotros? Y también, ¿por qué no nos castiga de muerte? ¿Qué hace nuestro Dios con cada uno de nosotros, hermanos? Nuestro Dios nos castiga, nuestro Dios es un Padre para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Los castigamos, dice la palabra de nuestro Dios, castiga con vara al joven para que no muera. Y nuestro Dios, eso es lo que hace, hermanos, nos castiga, pero no nos mata. No nos mata, ¿sí? Nosotros mismos causamos nuestro propio mal por nuestra propia concupiscencia. ¿Y por qué lo hace así nuestro Dios, hermanos? ¿Por qué lo hace? Porque nuestro Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, ¿sí?
Y cada día, hermanos, se renueva su misericordia de nuestro Dios con cada uno de nosotros, a pesar de nuestras rebeliones. Pero ojo, hermanos, esto no es una invitación como lo hacen allá afuera, que dicen, pécale porque eres pecador. Y vente, confiésate y eres limpio. No, hermanos, sería como decirle al Señor Jesús, vuelve a bajar, que te vuelvan a crucificar, porque aquí está tu pecador favorito. No, hermanos, no es así. Vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Qué quiere que hagamos nuestro Dios? ¿Y qué implica, hermanos, hacer esto? ¿Sí? ¿Qué quiere que hagamos nuestro Dios? Y dice, hermanos, en la segunda carta de Pedro nos dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Hermanos, nuestro Dios tiene esa misericordia. No quiere que tengamos esa muerte que espera a los que no le guardan, hermanos, sino que Él es paciente. Él es paciente y está esperando porque cada uno de nosotros pueda convertirse a Dios y pueda alcanzar la promesa de nuestro Dios. Pero no seamos, hermanos, aquellos que dicen, el hermano del mañana. Mañana. Sí, todo esto lo voy a hacer, pero mañana. Hoy no. Mañana sí lo voy a hacer. Y ya estoy seguro. Y cuando estoy entonando un canto, digo, ahora sí Dios, pero mañana. Hoy no. No, hermanos. No seamos los del mañana. Y también, hermanos, ¿qué es lo que implica lo que decía nuestro hermano ministro Melquisedec? Es muy importante, hermanos. Debemos analizarnos, pero no analizarnos a la luz de mi conciencia, sino analizarnos a la luz de la palabra de nuestro Dios y poder ver, hermanos, qué es lo que sí estoy haciendo. No preguntarle al hermano Melquisedec, ¿estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal? No, hermanos, ¿sí? No así ir con el hermano diácono y ¿estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo las cosas mal? No, hermanos, sino escudriñarse por medio de la palabra de nuestro Dios y hacer el ejercicio constante, hermanos, de que cuando nosotros vayamos a hacer algo, pensemos que está el Señor al lado de nosotros. ¿Lo voy a hacer cuando nuestro Señor nos está viendo? Si sí lo puedo hacer y si sí me siento bien haciéndolo, aun que el Señor está aquí, es bueno. Si no, mejor no lo hago, hermanos. Mejor no lo hago, aunque quiera hacerlo. Y eso es parte de esa lucha que debemos de tener. Y fíjense, hermanos, la última pregunta es interesante. Dice, el rey David dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así actuamos. Dice, si actuamos así, ¿qué sucede, hermanos? Pues la palabra de nuestro Dios nos habla de que tenemos un abogado, ¿sí? Tenemos un abogado, pero no es como el abogado de aquí que te pregunta, ¿eres culpable o eres inocente? Bueno, soy culpable, pero pues aquí tengo dinero y pues ya puedo ser inocente, hazme inocente. No, hermanos. Por eso dice, el corazón contrito y humillado. Aquel corazón, hermanos, que de verdad se arrepintió. ¿Y cómo es arrepentirse, hermanos? Ya no volverlo a hacer. ¿Sí? Y decía Job, enséñame lo que no veo, enséñamelo, y ya no lo haré más. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay una diferencia muy grande, hermanos, entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento, hermanos, es cuando sé que voy a tener una consecuencia. Ya hice esto, estoy esperando que mi esposa me reclame, o estoy esperando que el pastor se dé cuenta. Pero cuando me doy cuenta que no se dieron cuenta, pues ahora sí que ni en cuenta y sigo mi vida. Se acaba el remordimiento. Pero el arrepentimiento, hermanos, es confesarme delante del Señor y no volverlo a hacer jamás. Poder tener, hermanos, de verdad, poder tener la entereza de decir, hermanos míos, pequé. Hermanos míos, cometí este error.
pero ya no va a volver a suceder, porque ya lo vi, porque ya me lo mostró el Señor, porque ya lo comprendí. No decir, hermanos míos, ya no lo voy a hacer, pero luego lo voy a volver a hacer. ¿Y qué actitud debe ser entonces después, hermanos? No reincidir, ¿sí? Porque la reincidencia en el pecado trae muerte, hermanos. Y nadie debería de sufrir la muerte segunda, y más, hermanos, los que ya conocemos la palabra de nuestro Dios. Y todavía nuestro Dios da la oportunidad de que muchos allá afuera la conozcan por medio de nosotros. Pero no seamos, hermanos, aquellos quienes predican la palabra de Dios como lo hacen las sectas, que llegan y te dicen, sí, el Señor está contigo, el Señor te ama, el Señor te quiere con Él, y el Señor, y el Señor, y el Señor, y hablándose y el Señor, y el Señor, y el Señor, pero a la vuelta de la esquina se les olvidó el Señor. A la vuelta de la esquina ya no conocen al Señor, solamente hasta que se ponen su saco y su corbata. Es el día en el que conocen al Señor. Todos los demás días soy del mundo. Solo el día que me pongo mi corbata, soy del Señor. No, hermanos, esto no es. En espíritu y en verdad seremos quienes alabemos a nuestro Dios, y siempre con la rectitud que nuestro Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. Esta ha sido la escuela sabática, amados hermanos. Paz a vosotros. Gracias a nuestro Dios, hermanos, y a nuestro hermano obrero, Gustavo Benítez, que nos ha impartido la escuela sabática. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano obrero? Que Dios lo bendiga, que siga adelante. Amén. Vamos.